dar as boas-vindas ao senhor Carlos Sanches Berzain. Combinamos em falar em português, eu falo em português e o senhor Sanches responde em espanhol e eventualmente a gente faz a tradução para a audiência. Senhor Carlos, é uma grande honra recebê-lo aqui no Pegavox nesta noite. Mucho gusto, Iván. Un saludo a usted y a su colega Paulo. Gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Bom, senhor Carlos, o senhor publicou então um artigo há poucos dias no portal Infobae, onde o senhor descreve que o governo de Lula é um governo paraditatorial e com elementos do socialismo do século XXI. Antes de falarmos especificamente do governo Lula, eu gostaria de pedir para o senhor o que o senhor define por um governo paraditatorial. Qual a diferença de um governo ditatorial para um paraditatorial neste contexto? Para esto hay que analizar la situación de lo que pasa en las Américas en el siglo XXI. Al empezar este siglo en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba. El 99 había llegado al gobierno en Venezuela Hugo Chávez, rescata la dictadura de Cuba, pero se forma una sociedad entre Hugo Chávez, que era el socio capitalista, el que ponía el dinero, el petróleo de Venezuela, Fidel Castro, que era el sabedor de todo el sistema de crimen organizado para sostener mediante el terrorismo de Estado y la violencia una dictadura, y Luis Ignacio Lula da Silva, que era el fundador del Foro de Sao Paulo, 1991, que lo había hecho para sostener a la dictadura de Cuba después de que cae el muro de Berlín y estaba por implosionar la Unión Soviética. Durante toda la última década del siglo pasado, es Lula da Silva con el Foro de Sao Paulo quien sostiene a la dictadura cubana. Pero cuando llega Chávez se forma este grupo que irrumpe en el siglo XXI con lo que se llama el movimiento populista bolivariano. El primer logro que tienen es hacer a Lula presidente, pero después se expande y termina siendo hoy día el socialismo del siglo XXI. Y el año 2025 tenemos, en vez de una dictadura en las Américas, 4. Bajo el mismo sistema, bajo el mismo modelo, con los mismos crímenes de Cuba. Hoy día es una dictadura Venezuela, es una dictadura Nicaragua y es una dictadura Bolivia. Todos estos países tienen presos políticos, tienen exiliados políticos, no hay separación e independencia de poderes, el régimen es el que controla la justicia como medio de represión, todos ejercen con fuerza y violencia el poder para quedarse en él por medio de terrorismo de Estado, y todos estos regímenes tienen el discurso, entre comillas, revolucionario y antiimperialista. Se han venido a llamar socialismo del siglo XXI. Está liderado por Cuba, estuvo liderado por Chávez hasta que vivió, pero esa muy conveniente muerte pasó todo el liderazgo a Cuba, y el presidente actual del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, es el único líder vivo de ese grupo que formó, del grupo original que formó esta organización, que se ha convertido en este tiempo de una organización política en una organización de delincuencia organizada. Esto es porque las 4 dictaduras son además narcoestados. Son centros de expansión del crimen en la región y amenazan a todas las democracias. Ahora, esas son las dictaduras. La definición de una dictadura es el sistema de tentar el poder en el que se maneja el poder por medio de la fuerza y la violencia, concentrando el poder en una persona o en un grupo de personas y violando los derechos humanos. El concepto que yo aporto por la descripción de la realidad del siglo XXI como gobierno paradictatorial es el que nace de la expansión de estas dictaduras en países democráticos. Lo que hace el socialismo del siglo XXI o castrochavismo es participar en todas las elecciones posibles. Pone candidatos en países democráticos, maneja las candidaturas con gran cantidad de dinero, con mecanismos no siempre legales, con intervención incluso del crimen organizado y toma el poder.
Entonces, cuando en un país democrático, por la vía de la elección, llega al poder un presidente que le debe el poder al socialismo del siglo XXI, que le debe el haber llegado al poder a las dictaduras, a su financiamiento, a su apoyo, a su acción, lo que hace de inmediato es poner su país al servicio de las dictaduras. La política exterior es lo primero que se ve con gran claridad, que se pone al servicio de sostener las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Pero además toman medidas de orden interno que afectan inclusive la soberanía del país para sostener a las dictaduras. Para, en latín, en español, quiere decir al servicio de. Es como decir paramédico, las enfermeras son paramédicos. Es como decir paramilitar, el soporte que tienen en los entornos. Estos son paradictatoriales, son sirvientes de la dictadura que manejan gobiernos democráticos, traicionando el mandato de los pueblos. Y hay 4 gobiernos paradictatoriales en este momento. El gobierno de México, con la señora Sheinbaum, estuvo 6 años ahí López Obrador y la señora Sheinbaum continúa. El gobierno de Brasil con Lula, que ha llegado al poder en enero del año pasado y se ha instalado como un gobierno en el que además se ve con muchísima claridad la decisión de estar al servicio de las dictaduras, soporta la dictadura de Cuba, es declarado antiimperialista, ha recibido y ha hecho una serie de cumbres para tratar de habilitar al dictador Maduro, ha presionado a la Unión Europea para hacer una cumbre con ellos, etc. El otro es Petro en Colombia, ha llegado al poder con todo ese soporte, incluido financiamiento del narcotráfico. Y la otra es la señora Xiomara Castro de Honduras. Pasó por ahí y está en una zona gris el presidente de Chile, Boric. Pero Boric se ha desmarcado de la actitud paradictatorial porque ha rechazado a la dictadura de Venezuela cuando Lula convocó a la reunión de presidentes sudamericanos en el Brasil. Es uno de los presidentes que se queja de esa actitud y exige que Venezuela respete derechos humanos y señala a Maduro como un dictador. Cuando ha venido el gran fraude electoral del año pasado, después de la elección del 28 de julio, Boric también se ha desmarcado y ha mostrado con claridad el señalamiento de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Aunque él sigue subordinado al dogma cubano, Boric, lo hemos sacado del grupo de países paradictatoriales por su actitud frente a Venezuela. O sea, paradictatorial es un gobierno democrático, servil a las dictaduras, en alta traición al mandato de sus pueblos. Paulo Henrique, gostaria de comentar a resposta do senhor Carlos? Fazer um adendo, um comentário? Eu fiquei muito surpreso com a questão da Xiomara Castro, porque pouco se é falado sobre Honduras, né? E por trás da Xiomara Castro nós temos o Zelaya, também nesse sentido, que vem trabalhando, né, com essa questão das paraditaduras que estão cada vez mais influenciando todo o sistema aqui na América Latina. E sobre o Boric, nós temos agora também um indicativo de que a própria esquerda no Chile vem perdendo força e o Antônio Kast pode ser, né, um candidato viável mais à direita nas próximas eleições. O senhor acredita que isso possa acontecer, mesmo com esse distanciamento do Boric no Chile, ali trazendo o Chile um pouco para mais distante do bolivarianismo, né, desse socialismo do século XXI da Venezuela? Así es. El tema es que el eje de confrontación en el siglo XXI no es derecha e izquierda. La derecha e izquierda depende del momento y del lugar donde usted la mire, porque es simplemente una cuestión nominal. El eje de confrontación verdadero es el de la dictadura contra la democracia, es el de la violación de derechos humanos por vía de gobiernos autoritarios contra la libertad. Porque yo tengo el siguiente concepto. El siglo XXI es un siglo en el que la humanidad no está discutiendo qué clase de sistema tenemos. Eso lo discutió la Guerra Fría y acabó en 1991. El sistema es capitalista, el mundo es capitalista. Las dictaduras más fuertes, las más despreciables, son capitalistas. La China se declara comunista, pero es un país capitalista
Irán es una dictadura teocrática, es capitalista. La pobre Cuba que está en la miseria, Venezuela, todos son capitalistas. El mundo es capitalista, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el mundo está globalizado, más o menos, pero todo el intercambio es global. Y el tercero es que estamos en el marco de una revolución tecnológica digital, esto que permite esta entrevista, donde se han achicado los tiempos y hay una sobreinformación que está cambiando no solamente la economía, sino también la sociedad. O sea, en ese mundo globalizado, capitalista y en revolución tecnológica, lo que se discute es cómo se va a manejar ese mundo. Y solo hay dos opciones. La opción que privilegia la libertad, la opción que respeta los derechos humanos, la opción que respeta la vida, el derecho de propiedad, la opción que señala que el pueblo es el soberano y los gobernantes son mandatarios o apoderados de ese pueblo, que gobiernan por un término determinado, que tienen que respetar la ley en ese término y que tienen que rendir cuentas. Y en el otro lado tenemos a la gente que con cualquier pretexto concentra el poder en pocas manos, sacrificando la libertad. China lo hace con el dogma del Partido Comunista. Rusia lo hace con un dogma nacionalista. Irán lo hace con un dogma teocrático, en nombre de Dios. Corea del Norte lo hace a nombre de una familia. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua lo hacen a nombre de una revolución que no existe, una narrativa. Pero todos lo que hacen es sacrificar la libertad del pueblo, robarle su soberanía, concentrar el poder en pocas manos y ejercer con violencia ese poder totalitario. O sea, el eje de confrontación en las Américas y en el mundo en este siglo es ese. Cuando ustedes me hablan de una izquierda democrática, como puede ser la chilena o como puede ser la uruguaya, que cuando llega al poder ejerce de acuerdo al Estado de Derecho, que cuando termina el mandato y pierden elecciones entregan el poder, que cuando están en el poder no tienen pretensión de cambiar la constitución para quedarse indefinidamente, como lo han hecho en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, como lo han hecho en el Ecuador con Correa, que no persiguen desde el poder a sus adversarios políticos para inhabilitarlos, que es una de las señales negativas que está dando la democracia brasilera, y hablaremos de eso. O sea, cuando se respetan las condiciones de democracia y de libertad, no importa que se llamen de derecha, de izquierda, se pinten de rojo o azul, no importa, porque es la democracia como ejercicio de la libertad la que se respeta. En cambio, con cualquier pretexto, se viole la libertad, se violen los derechos humanos, se concentre el poder, se utilicen los sistemas para romper la separación e independencia de los poderes públicos y se falsifique la voluntad popular, cualquier cosa de esas configura una dictadura. Y ese es el tema por el cual yo escribo la columna de hace 2 semanas, en mi columna semanal en Infobae y otros medios de alcance mundial, donde digo que en el Brasil hay una crisis de democracia porque es un gobierno paradictatorial, pero en democracia. Y ahora todo indica que de la mano de Lula está avanzando a ser un régimen del socialismo del siglo XXI, porque está rompiendo los elementos de la democracia y puede convertirse en una dictadura. Han prendido las alarmas de la democracia el hecho de que en el Brasil haya procesamientos judiciales por hechos políticos, que haya persecución política, que parlamentarios como parlamentarios brasileños tengan que asilarse en el exterior por Eduardo miedo al Bolsonaro, sistema de justicia, que el presidente del Brasil, Lula da Silva, ponga a su abogado como ministro de la Corte Suprema de Justicia y que hayan hecho una cosa de la que se habla poco, han lavado el lavallato. El lavallato es el escándalo más grande de corrupción del siglo XXI a nivel transnacional en las Américas. Y el lavallato se presenta porque Lula da Silva, como presidente en su anterior gestión, decide usar fondos federales para financiar obras con empresas brasileras en toda la región bajo el señalamiento y el mando de Maduro, perdón, no, de Chávez y de Fidel Castro. Es una operación de articulación político-criminal que ha llevado a la cárcel gente en el Perú, ha llevado a la cárcel gente en el Ecuador,
ha producido encubrimientos en México, en Venezuela, en Bolivia, y han lavado a Lavallato en el Brasil y han sacado a Lula de la cárcel para ponerlo en la presidencia. Es gravísimo. Senhor Carlos, o senhor foi muito feliz no artigo que publicou, tanto que até rendeu essa entrevista, mas ele repercutiu bastante no Brasil, justamente por o senhor trazer a questão da paraditadura. Eu queria saber do senhor, de maneira mais direta, as alianças do Foro de São Paulo e como o Foro de São Paulo, o que o senhor pode compartilhar conosco, e eu estou aqui também com o Paulo Henrique, que é autor de 2 livros sobre o Foro de São Paulo, então é por isso que eu me coloquei aqui no cantinho mais para organizar a entrevista. Mas, senhor Carlos, como que as alianças, como que o Foro de São Paulo, inclusive no seu país, na Bolívia, no Brasil, como o Foro de São Paulo age na política interna destes países? El Foro de Sao Paulo es un brazo del socialismo del siglo XXI. Es un mecanismo de esta organización que forman entre Chávez, Castro y Lula. Y el Foro de Sao Paulo funciona durante todo este siglo como un mecanismo de operación política que se presenta en todos los países para organizar políticamente determinados grupos, para ayudar en procesos de campaña electoral, para llevar adelante procesos subversivos, para encubrir gente y que en determinado momento, cuando el socialismo del siglo XXI tiene su momento de mayor expansión, 2010, 2011 o 12, donde vemos que controlan todo, tenían controlada la Argentina con los Kirchner, tenían al obispo Lugo en el Paraguay, tenían a Pepe Mujica en el Uruguay, tenían a Lula en el Brasil, después Dilma Rousseff, tenían el Perú bajo control, Bolivia con Evo Morales, el Ecuador con Correa, controlaban toda la región, pero además controlaban la Organización de Estados Americanos entre el 2005 y el 2015 con el soborno a 14 países del Petrocaribe a los que controlaban con el petróleo venezolano. Entonces, en ese momento de gran auge, el instrumento político, entre comillas, vinculado con las FARC, vinculados con los ejércitos de liberación nacional, vinculados con grupos de narcotraficantes en el Foro de Sao Paulo. Y para eso solo hay que revisar el acta de constitución del Foro de Sao Paulo, que antes aparecía inclusive en la página web completa, ahora han reemplazado algunas cosas, pero hay archivos históricos. Miembros del Foro de Sao Paulo, las FARC, los ejércitos de liberación nacional, Alvaro Vive Carajo del Ecuador, grupos guerrilleros y criminales antidemocráticos. Y todo eso operado por Cuba. Es terrible decirlo, pero un país tan grande como el Brasil, tan rico y tan poderoso, ha llegado a ser controlado, el gobierno de hoy día está controlado por la dictadura cubana, porque la presidencia de Lula da Silva está sometida a la dictadura cubana como gobierno paradictatorial en su política exterior, en política interna. Brasil ha sido a través de Lula el que ha empezado con el gran escándalo de los médicos esclavos, con el famoso contrato de médicos cubanos que no reciben su salario ellos, sino la dictadura de Cuba, y han denunciado, hay denuncias y procesos en curso en diferentes países con las famosas, el famoso proyecto Barrio Afuera, ese tipo de cosas que hicieron, explotando gente bajo el sistema esclavista en el siglo XXI. Entonces, el papel del Foro de Sao Paulo es el papel articulador de todo eso, pero llega un momento en el que el Foro de Sao Paulo es señalado y es denunciado por una cantidad de hechos criminosos que se producen a su alrededor y por investigadores como Paulo. Entonces, el Foro de Sao Paulo se desprestigia políticamente, baja su perfil, y el socialismo del siglo XXI crea un mecanismo alternativo, el Grupo de Puebla, que no ha tenido un avance feliz, donde reúnen algunos prestigiosos expresidentes de América Latina, pero mucho exdictador. Ahí está Evo Morales, está Correa, pero hay presidentes distinguidos como algunos presidentes de Costa Rica, etcétera. Pero se unen ahí y tratan de reemplazar el desprestigio del Foro de Sao Paulo con el Grupo de Puebla y fracasan. Entonces, lo que han hecho en los últimos años, sobre todo desde el retorno de Lula al poder, es darle nueva fuerza al Foro de Sao Paulo.
Y el Foro de Sao Paulo está en plena operación y si quieren una definición rápida de lo que es hoy día o ha sido el Foro de Sao Paulo siempre, es el mecanismo de operación criminal del socialismo del siglo XXI, creado por Cuba y operado por el Brasil a través de Lula da Silva. Paulo, você gostaria de comentar alguma coisa da resposta do senhor Carlos? Eu gostaria de perguntar, aproveitar essa brilhante exposição do senhor Carlos, agradecer a referência, sobre a Bolívia, porque aqui nós no PH Vox falamos bastante sobre a Bolívia, inclusive 2 casos importantes que aconteceram, tanto do governador Camacho, que foi preso, né, lá no departamento de Santa Cruz, e também temos a questão da senhora Janine Áñez, que está em um estado na prisão muito difícil, e é uma perseguição política. E no meio de tudo isso, nós temos eleições na Bolívia que se aproximam e um embate público, né, entre 2 forças do MAS, que é o partido do Evo Morales, de um lado o presidente Luiz Arce, do outro Evo Morales, e isso chegou até a brigas, né, físicas dentro do Congresso boliviano, onde deputados do próprio MAS chegaram a se estapear publicamente, né, por conta dessas facções. Como que está essa situação interna dentro da Bolívia, meu caro Carlos? Por favor, se o senhor puder nos trazer informações sobre tudo isso. Sí, para entender Bolivia lo primero que hay que hacer es mirar la realidad objetiva de qué es Bolivia. Bolivia se presenta como si fuera un país democrático, pero en verdad es una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué es una dictadura? Porque no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Ustedes saben que la Carta Democrática Interamericana, que han suscrito 34 países, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, todos menos Cuba, establece en su artículo 3 los elementos esenciales de la democracia. Y dice, son por lo menos 5. Primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, la libre organización política. Y quinto, en base a esos 4 elementos, la celebración de elecciones libres, justas, limpias, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Bolivia no tiene ni uno de esos 5 elementos. Tiene más de 320 presos políticos. Usted mencionaba al gobernador Camacho. Esta semana acaba de salir una resolución de las Naciones Unidas que dice que Camacho es un preso político. Y el gobierno de Bolivia ha dicho que no escucha esa resolución y que no la va a acatar. Además de Camacho, hay más de 320 bolivianos, incluida la señora Áñez, pero hay jefes y oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas que cumplían mandatos de mando militar. Está la juventud cochala, jóvenes de entre los 18 y los 28 o 30 años, que salieron a las calles para expresar su ansia de libertad, como hicieron en julio del 2021 en Cuba, o como han hecho en Venezuela, y los toman presos y los llevan a la cárcel. Hay dirigentes cívicos como el señor Pumari. O sea, cuando hay presos políticos en un país, no hay libertad ni respeto a los derechos humanos. Y además Bolivia tiene más de 10.000 exiliados. Y no hay autoexilio. Nadie se va porque quiere su país. Se va porque lo quieren encarcelar injustamente, porque lo quieren matar o porque lo están persiguiendo. Y hay más de 10.000 de esos bolivianos en el mundo. Segundo elemento, no hay Estado de Derecho porque ellos fabrican sus propias leyes y usan la ley para encarcelar a la gente. La ley tiene que proteger a la sociedad y proteger a los derechos humanos, pero en las dictaduras fabrican lo que yo he descrito y definido como leyes infames, que son leyes que violan los derechos humanos, o sea, son leyes antinaturales. De eso está llena Bolivia, en copia de lo que es Venezuela y Cuba. Tercero, no hay separación e independencia de poderes porque utilizan el Poder Judicial para perseguir y utilizan los fiscales para encarcelar a la oposición y para encubrir los crímenes del gobierno. En esa condición,
no hay manera de que reclamen condición de democracia. Cuarto, con 10.000 exiliados y con más de 320 presos políticos, no hay libre organización política. El gobierno es el que dice quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, quién vive en Bolivia y quién no vive, y con esos elementos no hay manera de llevar adelante una elección libre, porque además, cuando el año 2008 falsificaron la constitución del Estado plurinacional y reemplazaron la República de Bolivia imponiendo por la fuerza, con la masacre de Cochabamba, con las masacres del Hotel Las Américas, con la masacre del Porvenir, con decenas de muertos impusieron la constitución del Estado plurinacional, terminaron con el voto universal. El voto universal está fundado en que cada ciudadano tiene un voto y somos iguales. En Bolivia eso ha desaparecido, porque hay gente de las áreas rurales controladas por los sindicatos de cocaleros que tienen voto más importante y que con menos votos eligen más representantes. Entonces, Bolivia es una dictadura y en el contexto de esa dictadura se han acabado todos los recursos de la democracia. Bolivia era un país próspero, en crecimiento el año 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, exportaba gas no solo al Brasil, a la Argentina, estaba listo para exportar gas a Estados Unidos, tenía una economía en crecimiento. Llega Evo Morales al gobierno, gasta todo eso, liquida la industria del gas. En Cuba liquidaron la industria del azúcar, en Venezuela han liquidado el petróleo, en Bolivia acabaron con el gas. Hoy día los poliductos de gas están siendo usados para llevar gas argentino y eventualmente brasilero a otros países. No hay manera de cumplir los contratos. No hay dólares, el dólar oficial está en 7 bolivianos, hay un dólar negro que supera los 15. No hay gasolina, no hay diésel, hay una crisis. Y eso ha generado una pelea entre Evo Morales y Arce Catacora, porque Arce Catacora, que fue el ministro de Hacienda de Evo Morales, es a quien usa Evo Morales el 2020 para volver a tomar el poder. Lo pone de su candidato, es su delfín. Y él cuando llega al poder, lo primero que hace es llevar de la Argentina, donde estaba Evo Morales, a Bolivia, le perdona todos los crímenes, le hace desaparecer todos los juicios y empiezan bien. Evo Morales era el dictador en jefe y Arce Catacora el dictador en ejercicio, pero se pelean. Y se pelean por corrupción, porque lo que hace Arce es empezar a controlar la aduana, empieza a controlar los negocios de la compra de diésel y de gasolina, y se pelean, porque el círculo de narcotráfico de Evo Morales no funciona sin controlar las aduanas para lavar el dinero y no controla sin controlar, no funciona sin controlar el diésel y la gasolina, que son precursores para convertir la coca en cocaína. Esa es la pelea, no es una pelea de principios. Y en el marco de eso, están yendo a una elección el mes de agosto, que es una elección que yo defino, y esto corresponde a toda la región, como una dictadura electoralista. Una dictadura electoralista es el país donde la gente vota pero no elige. ¿Por qué? Porque el sistema dictatorial controla el padrón electoral, que está falsificado a favor del régimen. Controla las autoridades electorales que son de su dependencia. No hay justicia independiente para reclamar. Los candidatos son los que acepta el gobierno. Miren, en Venezuela han inhabilitado a María Corina Machado, han inhabilitado a la otra segunda. Y además generan el resultado y lo imponen. En Venezuela ganó el pueblo venezolano con más del 68% de votos el año pasado, el 28 de julio, no importa, ahí sigue Maduro. En Bolivia el año 2020 produjeron una falsificación de ese tipo para que Arce Catacora tome el poder. Van a repetir eso ahora y están preparando el ambiente donde el grupo dictatorial, que hoy día está aparentemente dividido entre Arce y Evo Morales, va a terminar poniendo un candidato frente a una oposición que es absolutamente funcional y que para ayudar al gobierno se divide. Mi definición de oposición funcional, que es otro concepto aportado al entendimiento de la realidad en este siglo en las Américas, es una oposición de mentira. Es la oposición que simula oponerse al régimen, pero que no tiene voluntad de tomar el poder y que hace eso para legitimar y darle características democráticas que no existen a ese gobierno. Es lo que hacen los opositores de Bolivia. Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y una cantidad de otros candidatos están en eso. En Bolivia hay un repudio del 70 al 80% del pueblo contra el régimen.
Ellos lo dividen, cada uno coge 10, 15% y el que pierde es el pueblo. Eso más el aparato de fraude electoral. En agosto van a ver ustedes a la dictadura nuevamente diciendo que ganó una elección. E não gana nada, falsifica. Senhor Carlos, eu gostaria de voltar agora para o Brasil, mas antes, muito obrigado pela excelente explicação sobre a Bolívia. E eu queria saber do senhor, no Instituto Interamericano para a Democracia, o senhor é diretor, o que se fala do Brasil, quais são as reflexões, os pensamentos sobre o Brasil, e dentro desse contexto, a pergunta do programa: o Brasil está próximo a se tornar uma Venezuela, deixar de ser paraditatorial e ser ditatorial? O que se fala, estamos com mais de 500 pessoas nas redes sociais acompanhando essa transmissão, quero aqui agradecer a audiência. Pois não, Paulo? 4.500, tá? Só nas redes sociais. 4.500. Ótimo. Alterando os números, muito democrático que eu sou também, né? Já estava excluindo 4.000. Mas, senhor Carlos, a pergunta do programa: o Brasil está a caminho de ser uma Venezuela, e o que se fala do Brasil no Instituto Interamericano para a Democracia? Por favor. El análisis, nosotros hemos tenido un foro que se llama Quo Vadis Brasil 2025, que viene del latín ¿a dónde vas? Quo Vadis. Es una serie que hacemos hace varios años y que una vez al año analizamos los países de las Américas en función de los elementos esenciales de la democracia, que se los he mencionado. Hay libertad, hay respeto a los derechos humanos, hay separación e independencia de poderes, se respeta el Estado de Derecho, hay condiciones de libre organización política, las elecciones van a ser justas, limpias, y además de eso, el elemento dentro de la libertad, hay libertad de prensa. Entonces, han participado en el foro Quo Vadis Brasil importantes oradores desde el Brasil, parlamentarios, periodistas, y lo que nos ha quedado es que Brasil es un gran país, es un país extraordinario, con instituciones democráticas importantes, pero que están siendo desafiadas con carácter premeditado por parte del presidente Lula. Él, en lugar de estar protegiendo la institucionalidad democrática del Brasil, está contribuyendo a deteriorarla. Y está contribuyendo a deteriorarla primero por su política exterior de haber puesto semejante país al servicio de las dictaduras. El presidente de Brasil no defiende los derechos humanos, protege la violación de derechos humanos, encubre el terrorismo de Estado que hay en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua. Ignora a los presos políticos, ignora los asesinatos que se cometen ahí. Hace de la vista gorda con que esos países son narcoestados y que amenazan al propio Brasil, que tiene problemas de seguridad muy graves por la presencia de grupos de tráfico de drogas que van desde Bolivia, desde Venezuela, desde Colombia, y que hacen de Brasil una base para enviar narcotráfico hacia Europa y hacia el África. En el tema referido a lo que es la libertad, preocupa mucho el hecho de que el presidente Lula esté queriendo inhabilitar a potenciales candidatos a la presidencia, como es el caso del señor Bolsonaro, a través de procedimientos judiciales, y que lo haga haciendo mecanismos en los cuales ha puesto a su abogado como un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Parecería un acto de venganza por la cárcel que él ha tenido que sufrir por el caso de Lava Jato, que es otro tema que hay que poner bajo escrutinio en la opinión pública del Brasil. Se han olvidado ustedes del Lava Jato. Ahí hay unas cuantas sentencias que han declarado nulas todo lo que se actuó en determinado momento, que fueron grandes investigaciones. La organización criminal existe, los delitos están cometidos y todo el mundo está desapareciendo de su responsabilidad. Hay más sentenciados por el caso de Lava Jato en el Ecuador o en el Perú que en el propio Brasil. El Brasil ha tomado con Lula el camino del encubrimiento que tomó Cuba, donde Lava Jato tuvo que ver con la construcción del puerto del Mariel, sobrepreciado casi en 3 veces de su valor. En Venezuela, donde se han hecho barbaridades con aquello, y ese es un tema que está pendiente.
Ese es un tema que va a ser reabierto en los diferentes países cuando recuperen la democracia, y Lula lo está tapando. Entonces, hay una afectación a la libertad, a los derechos humanos, hay una afectación a la separación e independencia de los poderes públicos. La creciente influencia de Lula en el poder judicial no es una cosa que se vea bien. El hecho de que Fernando Bolsonaro se haya exiliado en Estados Unidos es una malísima señal para la democracia brasilera, porque una vez él lo ha hecho en base a datos concretos de persecución por parte de autoridades judiciales que no le garantizan el debido proceso legal. Y no garantizar el debido proceso legal es que no hay Estado de Derecho. Con un diputado, ¿cómo será con un ciudadano común que no tiene la posibilidad de salir en la prensa o en las redes y denunciar lo que este señor Bolsonaro ha denunciado? Preocupa también en el tema de los elementos esenciales de la democracia el curso de la economía del Brasil. Brasil es un gran país, una potencia económica, y está confrontando a sus principales socios estratégicos, que son Estados Unidos y algunos países europeos, para volcarse hacia la China y para volcarse a operaciones de negocios bajo el rótulo de antiimperialismo. Lula se ha convertido en el gran predicador de la desdolarización del comercio mundial. Y eso es gravísimo, no para Lula, sino para el Brasil, porque eso le quita inversiones que se están yendo a otros países y le quita la competitividad que hizo del Brasil el primer país de América Latina, porque el Brasil tenía una economía abierta y con garantía de inversión y con Estado de Derecho funcionando para los inversionistas extranjeros, que superó grandemente a México y a la Argentina. Pero eso está desapareciendo. Entonces, todos esos elementos nos llevan a la recomendación de que hay que observar la democracia del Brasil. Brasil sigue siendo una democracia, pero es una democracia en crisis. Es una democracia bajo ataque. Y no es un ataque externo, es un ataque interno, porque el autor del principal ataque es el presidente de la República. Y eso es grave, porque tiene poder y eso puede resultar en mucho peligro. Bom, muito bom, senhor Carlos. Obrigado mais uma vez pela excelente resposta. Eu quero rapidinho fazer duas perguntas curtas, pequenas para o senhor, como a gente combinou. Não foi a primeira vez que eu vi o senhor dizendo que a morte do Hugo Chávez foi conveniente para o regime cubano. Essa, pelo menos, é a segunda vez que eu escuto. O faro jornalístico vem automático. O senhor poderia explicar um pouco por que a morte do Hugo Chávez foi conveniente para o regime cubano, por gentileza? Mire, Cuba era un país en crisis, agonizaba en su periodo especial en 99 y llegó Chávez y puso el dinero para rescatar. Vino el otro socio que era Lula, que era el que sostenía hasta entonces con lo que podía, con el dinero del Partido de los Trabajadores, que es la base del Foro de Sao Paulo, y entre los tres formaron este equipo que empezó el control de las Américas y que logró controlar América Latina. Pero el jefe era Chávez. Chávez viajaba por toda América Latina, llevaba maletas de dinero, entregaba cheques, hacía regalos, organizó el Petrocaribe. Y si ustedes se fijan en las fotos de la primera década del siglo, Chávez era el jefe y sus lugartenientes eran Fidel Castro y Lula, eran sus asistentes. A tal punto llegó la dependencia de Fidel Castro a Chávez, que Chávez tuvo que crear una especie de oráculo de Cuba para que la gente que siempre pasaba por Caracas después vaya a saludar al monumento vivo que tenían de Fidel Castro allá. Hay un libro que yo les recomiendo que está escrito por Enrique Salas Romer, que es un político y un estudioso venezolano que fue el que participó en la campaña electoral contra Chávez el año 1998. En ese libro, que se llama El futuro tiene su historia, hay un capítulo en el cual Salas Romer documenta una charla que se celebra entre Raúl Castro y miembros de su entorno, inclusive con una grabación, donde la charla más o menos dice que este morenito al que se referían con Chávez es un tipo que tiene ideas propias, se ha vuelto bolivariano, y la revolución es otra cosa, hay que controlar esta situación.
Y la otra cuestión que pasa es que él cree que nosotros somos sus asistentes y nosotros somos los creadores del proceso revolucionario. Chávez se enferma, Chávez se muere, dice que se muere mucho antes de lo que avisaron, y ahí se abre la gran disputa por quién es el sucesor, cuando él ya agonizaba, el sucesor de Chávez. Y se confronta lo que es el castrismo venezolano con el chavismo venezolano. El representante del castrismo venezolano es Maduro, y el representante del chavismo venezolano es Diosdado Cabello. Hoy día los dos están juntos tratando de sujetar el desastre que tienen ahí y la usurpación que cometen. Pero gana el castrismo porque le hacen decir a Chávez que el señalado es Maduro y porque todo se maneja en La Habana. A partir de la muerte de Chávez, miren ustedes la realidad objetiva, con Maduro el cambio de mando es automático. Las órdenes pasan a Cuba y lo que se convierte Venezuela es una dictadura satélite, es una dictadura dependiente. Todo el sistema de seguridad, todo el sistema político, todo el aparato pasa a ser cubano. Todo lo que es la política exterior con Rusia, con China, con Irán, la manejan los cubanos. Y el liderazgo en todo el mando de lo que es el socialismo del siglo XXI pasa a Cuba. Antes Evo Morales, con la vida, cuando Chávez vivía como dictador boliviano, iba a Caracas a hablar con Chávez. Después de eso todos van a Cuba, incluido Maduro. Entonces, la muerte de Chávez ha sido la situación más conveniente para que Cuba pase de ser la dictadura asistente de un proceso liderado por Hugo Chávez a manejar esta dinámica de crimen organizado. Hoy día esto se llama castrochavismo, porque lo maneja el castrismo. Si Chávez hubiera vivido, esto sería el Chávez castrismo. Así fue hasta que Chávez murió. Muito bom mesmo. Estou muito satisfeito com a resposta. Eu, quando vi uma entrevista do senhor há alguns meses falando disso, eu fiquei com agora o senhor citou, falei, agora eu tenho a oportunidade para perguntar. Senhor Carlos, nós combinamos um tempo, eu quero respeitar, a gente passou um pouco, peço desculpas, mas eu gostaria que o senhor me enviasse, então, para a conclusão final, uma mensagem ao povo brasileiro que está aqui assistindo a essa transmissão e também que o senhor fique à vontade, caso queira divulgar o seu trabalho, o canal, as redes sociais, enfim, o senhor tem a coluna no Infobae, que nós sempre repercutimos aqui, mas o senhor fique à vontade para fazer uma mensagem ao povo brasileiro e a divulgação do seu trabalho. Felicitarlos a ustedes por su trabajo, por su tiempo, por la calidad de su programa y decirle al pueblo brasilero que hay que cuidar la democracia. Yo quiero explicarles que a principios de este siglo, la gente que había escapado de la dictadura cubana que estaba en Venezuela, le decía a los venezolanos, cuidado, esto puede ser diferente, aquí se está montando una dictadura. Pero los venezolanos decían, no se preocupen, Venezuela no es Cuba. Y miren dónde están. Después, el año 2007, había posibilidad de que el sandinismo retorne al poder en Nicaragua y la advertencia para evitar eso era, miren, ya está Venezuela en un estado más o menos avanzado, Cuba está en una situación muy crítica, cuidado. No, Nicaragua no es Cuba ni Venezuela. Bolivia, a los bolivianos nos han dicho lo mismo por largo tiempo. Y hoy día ya están quejándose de eso. En Bolivia hoy día ya no se dice Bolivia no es Cuba o Bolivia no es Venezuela, porque va camino a Cuba y Venezuela. Estas cosas pasan, cuidado con el Brasil. El Brasil es un país demasiado poderoso, demasiado fuerte. No es Cuba ni Venezuela y no queremos que sea, pero para eso tienen que mirar con gran precisión y con valentía el respeto de las condiciones de democracia. Hay un viejo adagio en español que dice, cuando veas que a tu vecino le cortan la barba, pon las tuyas a remojar. Y ya le han cortado la barba a Venezuela, que es vecino del Brasil, a Bolivia, que es vecino del Brasil, y se le están por cortar a Colombia.
Entonces, tengan cuidado. Muito obrigado, senhor Carlos. As redes do PegaVox, aqui o canal, estão à sua disposição. No futuro, espero poder entrevistá-lo novamente. E muito obrigado por todo esse trabalho. Eu vou, então, assumir aqui o acordo que eu fiz com o senhor. Agradecer, eu e o Paulo prosseguimos para o encerramento do programa. Mas, mais uma vez, muitas gracias, senhor Berzain. Gracias a ustedes y felicidades nuevamente. Muy amables.